Vamos a empezar a estudiar hoy Orot HaTorah, capítulo 9, párrafo 13. En este párrafo, el Rakuk apunta a una especie de... Él ve los errores que hace la gente cuando estudia Torah. Especialmente gente que se ocupa muchas horas por día en Torah. Hay muchos tipos de escuelas rabínicas y escuelas de sistemas de estudio. En los últimos 200, 300 años, empezó ya un poco antes, pero más formal, como 150, 200 años así, se empezó a estudiar de cierta manera en ciertos lugares, en ciertas comunidades, especialmente en las comunidades del centro y el este de Europa. Se empezó a estudiar de una manera muy distinta a lo que se estudiaba en la época de la Gemara y en la época medieval, bastante distinta. Eso llevó a la gente a ocuparse en vez de estudiar cómo es la ley, cómo es la halajá y de dónde sale, empezaron a estudiar, a sentir, como si, a ver teorías ocultas dentro de la halajá. Es decir, si en la Mishnah, en el Talmud, en el tomo de Baba Kama, en el cuarto, quinto capítulo, dice, ¿qué pasa cuando un toro cornea una vaca? Y estaba embarazada y se cae el feto, y no se sabe si el feto cayó antes de la corneada, entonces el tipo no debe pagar el feto, o después de la corneada, que es como consecuencia del accidente, de la corneada del toro, tiene que pagar o no tiene que pagar. Ellos empezaron a decir, bueno, ¿qué es una vaca? Una vaca es una idea. No es una vaca que dice, la idea. Empezaron con el mundo de las ideas. Es decir, vas a Platónico. A Platón, o Platón se dice en español, ¿no? Platón. Pero en griego es a Platón. ¿Okay? Yo estudié en griego, es decir, lo vi en griego, no estudié porque no tengo la menor idea cómo se lee, pero lo vi el libro en griego. Una vez que dije de que Schopenhauer escribió un libro en alemán, entonces me dicen, ¿de dónde sabe usted alemán? Y dice, no sé, pero yo vi el libro en alemán. Lo vi, el libro, por afuera, vi el libro, no lo leí adentro en alemán, lo leí en hebreo. Entonces venimos acá. Entonces, este asunto de las ideas. ¿Qué pasa cuando una persona pasa en vez de estudiar algo práctico y ver las cosas prácticamente, lo busca como una especie de idea? Se está alejando de la realidad. ¿Es bueno para... ¿Usted es nuevo? No. Es bueno para agilizar la mente, para desarrollar el intelecto, pero al final uno se está escapando, se está yendo de la órbita, ¿me entienden? Hay un satélite, dicen que está siempre en una órbita del centro madre, de ahí salió, y tiene que volver para ahí. ¿Y qué pasa cuando el satélite se va de la órbita? Perdió contacto con dónde salió. ¿Dónde va a terminar? No va a volver. Ya está. Entonces, al final se vuelve, pero se vuelve tan nada que ver. Nada que ver. Es un problema. Pero Rakuk intentó educar a volver a la forma más práctica y más basada del estudio de la ley, que viene a ser ocuparse de las cosas prácticas de manera sencilla, sin buscar la quinta pata al gato. ¿Por qué no? El gato tiene 4 patas. Pero yo conocí un gato que tuvo 5 patas. Está bien, era uno. El nombre particular era Puchimuchi. Pero uno. Hay miles de millones de gatos sin 5 patas. No la busques porque no hay. Entonces, no buscar ideas, sino buscar la practicidad. No buscar profundidad sin tener una base escrita de alguien que no escribió algo parecido. Entonces yo hago sobre lo que él escribió, hago otro. No. Es empezar a buscar ideas que de repente no tienen nada que ver con lo que pensaron. Nadie lo dijo. Es muy brillante, muy lindo, pero así no se estudia. Y por supuesto, de ahí no se deduce ninguna halajá. En el momento que uno decide estudiar de esa manera tan errónea,
alajot no vas a dar. No vas a dar. Va a dar grandes clases en la yeshiva, brillantes clases en la yeshiva. La gente va a decir, wow, qué clase. Ni le llegues a preguntar cómo se hace para lavarse las manos antes de comer pan, porque no tiene la más perra idea. Problema. Entonces dice así. Hay gente. Dice así, לפי דרך המעיינים הרוחניים בסדר לימוד הלכות, שלא להיות עסוק בעבודות וסוגיות כי אם בהלכה ברורה. Dice, las personas que tienen una tendencia de ocuparse de cosas espirituales, pensamiento, Kabbalah, hasidismo y demás, del trabajo divino de la persona frente a Dios, esas personas por lo general no se ocupan en profundidad de la halajá. Se ocupan de algo, de las halajot prácticas. Es decir, cómo se hace. ¿Ok? Y son especialistas en cómo se hace, pero menos buscan de dónde sale y empezar a buscar vueltas para allá en las nubes, dando vueltas por los mundos elevados. Al que, por eso, ירבה בהקדמת חובות הלבבות דורות שדרך הראשונים היה להוקיר מאוד את איתם מלעסוק בה בפרטי ההלכות המעשיות. Por eso en el libro Jobot HaLevavot, Jobot HaLevavot es un libro muy importante de la época medieval, lo escribió Rabbi Mashu Ben Pakuda. Hay dos Jobot HaLevavot. Jobot HaLevavot es uno. Jobot de Rabbi Behaim Ben Pakuda, en España. Él escribió un libro que se llama Jobot HaLevavot, las obligaciones de los corazones. Así se traduce, ¿no? Sí, como los deberes de corazones. Deberes de corazones. Entonces dice así que los rabinos en la época antigua, ellos cuidaban mucho su tiempo y por eso se ocupaban especialmente de las halajot prácticas. Y revolvían y repetían las cosas que venían de generación en generación. Es decir, en la generación anterior estudiaban así, llegaron a una conclusión así, y yo estudio las cosas prácticas. ¿Por qué? Y pusieron especialmente el énfasis y en su ocupación mayor tiempo en tratar de elevar su alma y sus tendencias, su mitot. ¿Por qué? Porque dice, la salahot al final, menos me ocupo de eso, menos me ocupo de profundizar en eso. ¿En qué sí profundizo? En cómo tratar mi orgullo, cómo tratar mi humildad, cómo tratar mi avaricia, cómo tratar mi despilfarro, cómo tratar de sentirme frente a Hashem. Eso no tiene que ver con el halajá. Pero eso es lo esencial del trabajo. Entonces dice, yo la mayor parte del tiempo me ocupo de eso y también me ocupo, por supuesto, de las halajot. Pero no empiezo a buscar demasiado, sino uso las halajot, las leyes prácticas. Y cuando tenían que buscar alguna cosa que tenían una duda sobre cómo se hace, ¿qué hacían? Ellos investigaban esa halajá que tenían una duda, según las raíces y las claves que ya sabían, pero siempre de manera corta, sin profundizar demasiado. Y si las cosas estaban más o menos discutidas, vamos a decir que yo busco una halajá y encuentro de que hace 200 años discusiones sobre esa halajá, tal rabino con tal rabino. Alguien dice así, hay quien dice justo al revés, y los dos son rabinos muy importantes. Entonces, ¿yo cómo hago? Dice Jobot HaLevavot, uno decide según la mayor parte de sus ideas. ¿Ok? Es decir, si hay un rabino que 100 rabinos dicen como él, y otro rabino que dice 3 rabinos que dicen como él, es más difícil que los 100 que se equivocan que los 3 que se equivocan. ¿Ok? Vejen a Rambam, como también al Rambam, que escribió, que le pide a uno de los alumnos, le dice, le obliga, le dice así, que
tú tienes que, si tienes poco tiempo para estudiar, te aconsejo estudiar mi libro y las alajot del Rif. Rif es Rabbi Yitzhak Alfasi, una generación y media antes de Rambam. Y verdad que Shielen Safek, y con todo eso, únicamente si tienen una duda, se fijan en el Talmud. Es decir, el Talmud es una fuente increíble de cosas. Están todas las alajot ahí, está bien. Pero hay cosas que es muy difícil sacarlas del Talmud, porque al final uno se da cuenta como quién el Talmud hizo la ley. ¿Cuál es la conclusión del Talmud? De vez en cuando uno se encuentra con una página del Talmud, la lee 20 veces, y no, al final no entiende las ideas, pero no entiende cuál es la conclusión. ¿Qué hacemos? Hay veces que sí, muchas veces que sí, pero hay muchas veces que no. Dice Ramban, mira, trata de fijarse qué es lo que dicen otros sobre esa página. ¿Qué conclusión ellos llegaron? Y únicamente si estás en duda todavía, fíjate tú en el Talmud. Pero por lo general usa lo que ya alguien ¿cómo se dice? En hebreo, lo mascolla. Lo tiene ya. ¿Cómo se dice? No lo explicó, lo trabajó, ya lo tiene, no es más comprendido, sino también decidido. Es más fácil. ¿De nuevo? ¿De dónde? ¿De Perú? De Perú. Bueno, sí. O sea, el consejo del Rambam es estudiar el Torah de Rif, y si hay alguna duda, ir a... Y al Talmud, sí. ולא צריכו לדאוג כלל שמא יוכלו ללמוד דבר מדבר. No, hay una de las cosas que es muy importante para una persona que se ocupa de Torah de manera fija y de manera profunda, es lilmod de la med davar medavar. ¿Qué significa la med davar medavar? De una conclusión, si tengo una duda en esta halajá, ¿qué hago? Me fijo en halajot parecidas. Y si la conclusión es así, quiere decir que aprendo de esta a esa halajot. Entonces yo, esa duda la puedo solucionar a través de comparar leyes paralelas o parecidas. ¿Eso está contenido en la baraita? ¿Lo que usted está explicando? ¿Qué significa? ¿Baraita? No. ¿Diferente? ¿Podría dar un ejemplo de eso? De comparar dos alajot y sacar la duda de... En todo el Talmud está. De que uno va y dice, bueno, no sé cuál está. Por ejemplo, una halajá, tal halajá que discuten dos amoraitas. Y yo no sé cuál es el halajá. Entonces muchas veces en la Gemara dicen así, Dilma Ketanai. ¿Qué significa Dilma Ketanai? Por ahí se puede decir que esta misma discusión existió en la época de los Tanaitas, hace 300 años, entre Hillel y Shammai. Y la Gemara trata de decir, este idea que está acá compite con la idea de Shammai, y este idea que está acá compite con la idea que Hillel. ¿Para qué la Gemara se ocupa de esas estupideces? Porque a través de la comparación con una cosa que ya fue discutida y ya fue decidida, si yo sé que la halajá es como Bet Hillel acá, entonces sé que el que tiene razón es este, porque es el paralelo. Y este no tiene razón. ¿Me entienden? Si yo estoy comparando entre dos ideas de amoraitas, que es en la época amorayita, los amoraitas no pueden discutir con un taná, con un tanaíta. No pueden. Entonces, si está acá y tenemos no sé cómo decidir, entonces me fijo, si hay algo paralelo, muy parecido, con la misma idea, más o menos 200, 300 años antes, y si ahí pude llegar a una conclusión, es decir, la misma conclusión baja para acá. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? Y así hay muchas. Uno puede encontrar una cosa paralela en algún lado, y ahí puede llegar a discutir cómo se hace esta halajá. No hay casi una página del Talmud que no esté escrito así, más o menos. ולא צריכו לדאוג כלל שמא לא יוכלו ללמוד דבר מדבר, כי ישרת הדרך הבא מההשכלה הגבוהה אשר מעיין השם ידי שם בבהירה, מיישב את הסברה עוד יותר מהעסק בפרטי ההוויות. Dice así, con todo eso hay un temor. ¿Qué temor? Que al no profundizar con la halajá puede ser que me equivoque. Es decir, cualquier cosa que no profundizo, puedo llegar a equivocarme. Dice Rav Kook, sí, eso en ciencias, en Torah no. ¿Por qué? Porque una persona que está ocupado de estar presente frente a Hashem y arreglar su alma, y arreglar sus vidot, y arreglar todo, ¿se puede aprender esta porquería? De manera nada más, ¿no? Sí.
¿Tiene algún cosa? Dios, Le agradezco. Entonces, como dijimos, entonces una persona que se ocupa de trabajar a Hashem como debe ser, sentirlo a Hashem cerca, eso le provoca que en el poco tiempo que se ocupa del halajá, de no equivocarse menos. Se tiene una especie de ayuda divina. En ciencia es una persona que no profundiza en algo, por lo general se equivoca. ¿Ok? Se equivoca. De vez en cuando le sale algo bien. Por ejemplo, Colón, cuando viajó, se equivocó en las millas. ¿Ok? Se equivocó en las millas. Calculó mal las millas. ¿Ok? Según lo que él tenía que haber calculado, él tenía que haberse vuelto una semana antes. Ahora, no es que hasta el día de hoy nadie iba a discutir la continente americana. No me va a conseguir. No es tan difícil. Pero él cuando viajó, se equivocó. Se equivocó en la cuenta. ¿Ok? Se equivocó. Por eso llegó. Si no se hubiera equivocado, eso es de suerte. Porque por lo general una persona que se equivoca, ¿qué pasa? No se puede, no se preocupe. Si es mucho, le déjelo. Que no explote nada más. ¡Bum! Entonces, por lo general, en el halajá uno puede llegar a pensar lo mismo. Si en el halajá, si no profundizo, me equivoco. Dice Rav Kook, no siempre. Una persona puede no profundizar, pero al tener una impiedad en su alma y profundizar en las cosas que tienen que ver con su forma de trabajo divino, él también lo ayuda a no equivocarse en la halajá. ¿Ok? Lo ayuda. El rezo. Una persona que se ocupa de halajá, por ejemplo, yo soy rabino, y soy rabino de mi comunidad, y soy rabino de bastantes comunidades, y preguntan acá, y doy clase acá, después allá. Trato de rezar todos los días de no equivocarme. Porque mi equivocación va a ser la equivocación del equipo que me pregunta. Él va a ser según mi equivocación. Entonces, aparte de profundizar y aparte de tratar de contestar, trato de también conseguir una ayuda divina a través del rezo, a través de purificación, a través de algo que me pueda llegar a dar una ayuda para no equivocarme. Y eso hay que rezar. Hay que tener un rezo, una pureza del cuerpo y del alma para tratar de equivocarse lo menos posible. Eso es lo que dice Rav Kook. La halajá, la ley, no es ciencia. Ciencia exacta, uno no puede decir, vamos a ir más o menos. Hay que llevar el cohete a la luna. Y bueno, hacemos ¡vamos! Y si te quedas sin energía, ¿qué haces? Para hacer una estación de servicio en el cielo, en el espacio. ¿Qué haces? ¿Sacás dedo? A ver si alguien te puede llevar. No, te quedas varado y te morís, porque eres infeliz. Te tenés que hacer bien el cálculo. Y cómo volvés también, vivo. Y llevarla a Toronto es terrible, después que no se vuelva, el tipo se quema vivo en la atmósfera, no sirve para nada. Hay que buscar, hay que hacer bien el cálculo. En el halajá también hay que hacer bien el cálculo, tratar. Pero más importante que tratar es tener pureza. Y eso le va a ayudar de que aunque el tipo no se ocupa tanto de ideas abstractas, sino se ocupa de cosas prácticas, se va a equivocar menos. ¿Hay un camino para llegar a la pureza? Para llegar a la pureza hay que hacer las cosas. Pero la pureza no significa desprecio de la obligación del entrego al estudio. Lo que pasa es que hay dos tipos de estudio. Uno puede estudiar de manera abstracta, Sí. uno puede estudiar de manera práctica. Sí. Dice Rav Kook, no estudies de manera abstracta, de manera práctica. Entonces, ¿qué pasa? Esto te va a llevar a conclusiones verdaderas, no para dar clases brillantes, sino para hacer algo práctico. Y eso te va a ayudar, si tenés pureza en tu corazón y en tu alma, y en tus tendencias, en tu midot y demás, te va a ayudar de que la invoques. Simple, sí. Se por exemplo, os sábios do Talmud dizem uma coisa sobre o movimento do Sol, e Pesachim que eles falam, e a ciência vem e habla outra coisa. La ciencia tiene razón, Assim? seguro, porque los sabios cuando decían algo de ciencias, es algo que tenía que ver con la ciencia en ese tiempo. Y no con la ciencia en ese tiempo, porque ya la gente sabía, es decir, el primero que descubrió que la Tierra, hay una discusión siempre si la Tierra es redonda o plana, pero el primero que descubrió que la Tierra, y lo probó, de que la Tierra es redonda y nada más, sino calculó el diámetro de la Tierra, fue Eratóstenes.
en la biblioteca de Alexandria, en el siglo I antes de la era, ¿ok? Que él hizo el cálculo, según una sombra de Alexandria, un lugar, hizo el cálculo y dijo, bueno, el mundo tiene 40.000 kilómetros de diámetro. ¿Se equivocó? Tiene 45.000, pero está muy bien, ¿eh? Porque no viajó a ningún lado. Él estaba en Alexandria, puso un poste acá, puso un poste allá, midió y dijo, bueno, si esta es la diferencia, entonces en la misma hora te cae allá, hago el cálculo y digo, va a ser unos 360 grados, son 40.000 kilómetros. Bastante exacto para la época. Pero con todos esos sabios que estuvieron después, por ahí no conocían a Eratóstenes. Eso también, la idea de Eratóstenes por ahí no fue aceptada por la mayoría de los científicos de esa época. Por eso lo que ellos dicen que tiene que ver con ciencias es según la ciencia de esa época. Así escribe quién, no yo, el Rambam mismo. El Rambam mismo dice que las cosas que ustedes ven en el Talmud de medicina y demás, no las usen. ¿Por qué? Porque es según lo que sabían los médicos de esa época. Y ahora nosotros sabemos más. Y el Rambam era uno de los más grandes médicos de su época. Y lo mismo se puede decir del Rambam mismo. El Rambam mismo dijo cosas que hoy en día, científicamente, en medicina especialmente, es decir, en general tiene razón el Rambam. De que hay una relación entre el cuerpo y el alma, y hay una relación entre el sentimiento y el cuerpo. Es decir, toda esa visión holística tiene razón. Pero hay cosas prácticas que el Rambam, y tiene razón de que uno tiene que comer únicamente si hizo algún esfuerzo físico para que el cuerpo se mueva, y también que tiene que hacer esfuerzo físico todos los días, ¿ok? Especialmente antes de comer, pero también sí antes de comer, estar en eso, y no comer hasta el final, no ahogarse de comida y demás. Eso sí tiene razón. Pero hay cosas prácticas, por ejemplo, no comer frutas frescas. Justo menos el dátil, no sé otra cosa. No tiene razón. No tiene razón. Y otra cosa más que dijo. ¿Ok? ¿Y por qué no tiene razón? Porque se va según los médicos y la ciencia de la época esta. ¿Ok? El mismo Rambam dijo, como yo digo distinto de los sabios, no es porque yo soy más sabio que los sabios, por supuesto que no. Pero en medicina sí. En medicina sí. ¿Ok? Soy más sabio que los sabios de la Gemara en medicina. No en Torah, en medicina. Por eso yo sé. Y lo mismo acá. Con todo lo que el Rambam sabía, y tiene razón en muchas cosas, en cosas prácticas, chicas, detalles, el Rambam sabe menos que un médico rural en Ruanda, Burundi, en la aldea de Chupupaco, ahí está tirada ahí al lado de los rinocerontes, hay un médico ahí que llega una vez por semana, sabe más que el Rambam. ¿Por qué? Porque la ciencia avanzó, no porque eres muy inteligente. Si el Rambam estaba acá, sabía 10 veces más que cualquier médico junto. Pero él no estuvo acá, él no estuvo presente en el desarrollo de la medicina moderna. Entonces no puede, si escuché yo mismo del Rambam Mordejai Eliyahu, que las cosas que dice Rambam de manera práctica, en general tiene razón, te voy a explicar, pero en cosas prácticas de qué comer justo, hoy en día los médicos dicen otra cosa y parece que los médicos tienen razón. Ok? Mas, Bravo, hoje em dia a própria medicina não tem uma definição do que comer, como comer. Cada médico fala uma coisa. No, ¿A quién pero hay cosas que son sanas para todos. ¿Ok? Que si yo digo comer frutas es algo sano, tiene fibra. Não, há pessoas que dizem que você comer uma laranja completa é diferente de você comer um jugo de laranja. Por supuesto que es diferente. Por supuesto que comer la naranja es mucho mejor que comer el jugo. Pero comer naranja, no sé si el Rambam tan a favor. Há pessoas que Pero hoy en día tiene vitamina C, uno tiene vitamina C, entonces viene muy bien una naranja. Y un kiwi ni te cuento. Sim, mas dizem que tem muita glicose, por exemplo, então não pode comer muito. Está bien, entonces hay cosas que se saben, cosas que no se saben. Es como el fumar. Para un segundo, fumar. Cuando los primeros que fumaron son los indios, ¿ok? En América Latina, en Central, fumaban. Llegó el tabaco a Europa. La gente no sabía para qué lo hacían. Que pensaban que era algo que daba salud. Lo hacían por salud, para toser, para no toser, no sé cómo viene eso. Pero de todas maneras era algo muy caro y no muy popular.
En el año 1910 y 1905 se empezaron a fabricar los cigarrillos. ¿Qué esos son los cigarrillos? Tabaco de muy mala calidad, con muy poca cantidad, envuelto en un papel, sin filtro, para que no se pueda recibir un buen cáncer. Entonces, y se empezó a hacer popular. Entonces hubo una discusión, se reunieron los rabinos de Lituania con el Hafetz Haim a ver si según la halajá se puede fumar. Porque anda a saber. Entonces había médicos en esa época que decían que fumar era muy, muy bueno, especialmente para el estómago, y abre el apetito, y demás de sandeces y estupideces que pensaban los médicos en esa época. Entonces en esa reunión, la mayoría de los rabinos, menos el Hafetz Haim, dijeron de que bueno, en la Torah no está escrito que no se puede fumar. Los médicos dicen de que es bueno, ¿por qué tenemos que prohibirlo? Que lo hagan, que fumen. El Hafetz Haim dijo, para un segundo, no entiendo. El Hafetz Haim era muy respetado, muy conocido, lo apreciaba mucho, los rabinos también. Entonces él dijo, para un segundo. Hay algunos otros médicos que dicen de que fumar no es bueno para el cuerpo. Entonces, como hay una prohibición de arruinar el cuerpo, y estamos en duda qué médico tiene razón, entonces yo digo de que está prohibido fumar. Okay. Muy bien. Los médicos estaban en discusión. ¿Cuándo fue el primer estudio científico verificado que dijo de que el cigarrillo o el tabaco hace mal a la salud? ¿En qué año? Es increíble, yo lo busqué. ¿En qué año? 1971. Hasta 1971, la mayoría de los médicos decían, bueno, no, si te hace bien, fuma. ¿Qué problema? Había alguno que otro loco que decía, no, es muy malo. ¿En qué es malo? No sé en qué es malo, pero es malo. Hasta que en 1971 salió el primer estudio científico verificado, como tiene que ser, como se estudia en ciencias, con un grupo que fuma y un grupo que no fuma, y a largo plazo, y mucha gente, y esto y demás, y estudios paralelos, y demás, para ver si funciona. ¿No? Y muestras, y randomálico, y de todo. Y después me dijeron de que al final el cigarrillo y el tabaco provocan no nada más cáncer, ni enfermedades más. ¿Ok? Entonces dijeron, bueno, ok, esto está prohibido, está malo. Ahora, si uno fuma hoy en día, porque dice la mayoría de los rabinos permitieron fumar, obviándose de lo que dicen hoy los científicos y los rabinos, que uno está arruinando su cuerpo, es un infeliz. ¿Por qué? Porque la ciencia avanzó de manera en la cual los rabinos en 1915, cuando dijeron que se puede fumar, los hicieron equivocar. Es decir, los médicos, la mayoría de los médicos en Europa decían que era bueno fumar. ¿Ok? Salvo si uno tiene un problema. Si uno tiene un problema, también va a estar prohibido fumar. Si uno no tiene ningún problema, es muy, muy bueno, muy saludable fumar. Uno piensa que es una estupidez, pero es así. Ni ese médico de Ruanda, Burundi, ahí en la choza, ahí en la aldea, piensa hoy que el cigarrillo es bueno. Ni uno hay. No conozco ningún médico que diga de que fumar es bueno. No existe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la halajá? Según los rabinos de 1915, según hoy lo que tiene que ser hoy, Así es. Tem vários exemplos, por ejemplo, ¿Sabes que una vez que en el asunto de la Tierra Redonda, ¿sabes lo que pasó? ¿Te conté una vez cómo pasó? Viajé a Ecuador y tuve la perrísima suerte, porque esto me pasa únicamente a mí. Estoy sentado en el avión, al lado de la ventana. Yo por lo menos pido la ventana, entonces estoy ahí porque es más cómodo, si me puedo tirar para un lado y no molesto a nadie. En el medio distinto. No soy tan flaco, ¿no? Entonces me siento y ya molesto, sin esparcirme, me molesto. Entonces estoy ahí, el tipo que estaba sentado al lado mío, una condena, por Dios, me dijo, ve a Linda Vista. Salimos de Holanda, Ámsterdam. Linda Vista, Digo, sí. No, yo le dije Linda Vista. No sé para qué hablé. Qué estúpido que fui.
Hablen chino, más fácil, no contesto. No sé, chin, pum, cha, cha. No. Y el tipo me dice, sí, es linda vista, pero al final se cae el mundo porque el mundo es plano. Una persona normal, ¿qué hace? Digo, bueno, se pone los auriculares y se va a dormir porque no, hasta hablar con esta gente ya no se puede. Y dice, como muy estúpido, que pues siempre tengo que meter las patas para hasta el final. Entonces le dije, mira, que estamos volando a 15 metros de altura. Si ves en la ventana, ves que hay una especie como de curva, que la Tierra no es derecha. Que si es una curva así, yo sigo hipotéticamente, vamos a decir que el avión tiene nafta para dar toda la vuelta. Una vuelta, al final llegamos para acá. Quiere decir que la Tierra es redonda. No. Me empezó a carcomer el cerebro con las pruebas que todo es un invento de los científicos y de Bill Gates y de Bill Jobs y de Zuckerberg, que están inventando que la Tierra es redonda y hay todo un cuento y no nos quieren decir que hay en la otra parte porque la Tierra es chata y esto y lo otro. Y yo ¿cómo caí con este estúpido? Por Dios. Y tengo 12 horas de viaje. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esta situación? Entonces dije, bueno, y el tipo seguía machaqueando en la cabeza. Yo no tenía cómo salir. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo de esta? Entonces salí, le pedí a la azafata, le digo, discúlpeme, ¿hay un asiento en la primera clase? Vacío. Y si me fijo. Digamos, sí, hay. ¿Cuánto tengo que pagar para salir? Para ir ahí a primera clase. Me escapo. Ya está, me llevo las cosas, me siento ahí, ya está. Tengo uno estúpido menos encima mío. Y me dijo que son 500 euros, le hice la cuenta que me sería como $50 por hora. Le digo, no, yo no gano $50 por hora. Digo, no, me quedo acá. Y no sabía qué hacer. Me carcomió la vida. Vamos a decir que a las 12 horas el tipo habló 9. Yo llegué ya atontado, ya no tenía ganas de ver a nadie. Si el tipo en Ecuador me llegaba a revisar de más las valijas, lo mataba. Y hasta el día de hoy estoy preso en Ecuador. Lo mataba, lo mato. El que me hable una palabra de más lo mato, te juro. Aunque me pregunte buen día, lo mato, ahí, asesino ahí. Porque me volvió loco. En serio me volvió loco. La tierra chata, por Dios. Bueno, entonces lo mismo. Te dije de que, porque a mí nos pueden decir, si dicen cosas de alajá, por supuesto que son de su rabino y demás. Pero cosas de ciencia tienen que ver con la ciencia que estaba sabida en esa época. Nada más. Mas o Rabi comentou que a ayuda divina, pureza, todo isso não serve para nada. No, ¿por qué no? Porque estavam equivocados. No, estaban equivocados en ciencias. Mas estavam equivocados. En ciencias. Mas estavam equivocados. Está bien, pero la Torah acá no dice que uno no se puede equivocar en ciencias. En alajá no se va a equivocar. Hashem não ajuda para isto? Hashem não ajuda isto, os sábios? No, porque los sabios tienen su ocupación de Torah y su ocupación de ciencias. Ellos no se ocupan mucho de ciencias. No se ocupa mucho de ciencias. No se ocupa mucho de ciencias. Entonces, usan lo que estaba sabido y decidido en su tiempo. Lo que los médicos decían en esa época. Lo que los cartográficos decían en esa época, que no había América. Entonces uno llega a China, a Japón, dando vuelta. Cuando Colón bajó a la isla, ¿en qué idioma habló? Está atestiguado. Él dijo de que, bueno, esta gente, llegué a China, no sé dónde, cómo se llama este lugar. Entonces, ¿en qué debe hablar? No tengo la menor idea. Entonces, ¿en qué hablo? En hebreo. Digo, por ahí algún judío que ha tirado. Digo, Shalom, le melech Kital. Kital, una especie de cosa rara de China. Pensaba que se llamaba Kital el lugar. Y se imaginan el indio ahí en la mitad de no sé dónde, en Cuba, no sé dónde se llegó, Isla Dominicana, y estaba con la pluma, y de repente viene un socotroco con toda la carabela, y dice, Shalom, primero tal. ¿Y este qué quiere? Pero fue la primera palabra que dijo. ¿Cómo sabía Colón hebreo? Sí, porque era judío. Más sabido que no sé qué. Hay una discusión el día de hoy si era judío o no, pero teóricamente sí. Él escribía al hijo, hay cartas que se guardaron, que le mandó al hijo. Hay palabras en hebreo, en las cartas.
¿Ok? Él no quería decir que era judío porque si no... Por eso no salió en Tisha B'Av. Cuando él llegó en la salida al viaje tenía que ser el día 2 de agosto. Ese año, el 2 de agosto, ¿qué día salió? Tisha B'Av. El día de la expulsión de los judíos de España. Y como la mitad de los marineros y los encargados, Pinzón era judío. Entonces digo, bueno, tenemos que salir de puerto porque son judíos. De judíos declarados. Pero por otro lado, la gente no quiere salir en Tisha B'Av. Dice, el peor día para salir de viaje, ¿cuál es? Tisha B'Av. No salgo. No me voy a morir acá en el camino porque salí en Tisha B'Av. Entonces una acta de la reina diciendo que le permitía a los marineros y a los comandantes estar en el puerto sin salir de España hasta el día siguiente. Ellos tenían que salir el 1 de agosto, y el 1 de agosto sería Tisha B'Av, por eso esperaron hasta otro día, para no caer en Tisha B'Av, el día 9 de agosto. ¿Sabido? ¿Ok? Pero sobre, por ejemplo, la evolución, que es muy divertido, por ejemplo. La evolución no tiene ninguna contradicción con la halajá. ¿Cómo no? Nada. Porque El Rav Kook mismo lo dijo. Ahora dice que vemos de Adán, no de macaco. Sí, pero ¿de dónde salió Adán? ¿De dónde salió Adán? De Hashem, Hashem crió a Adán. Y Hashem crió a Adán. ¿Cómo lo hizo? Da terra. Y hace 8 millones de años agarró un monito y le cambió algo. Y los monitos siguieron por su línea y ese monito se desarrolló y se desarrolló. No está escrito de que Dios hizo el Adán en 1 minuto y medio. Dice que construyó de la Está bien, construyó el Adán. Hizo un boneco. ¿Adán era físico o material? Físico, ¿no? No, físico, no. ¿Era material o espiritual? Físico. No, equivocación. El paraíso es algo espiritual, no existió en tierra. ¿Ok? No. Cuando uno se muere, va a donde? Al paraíso. Y no va con el cuerpo, como está enterrado acá en el cementerio. El alma sube al paraíso, no el cuerpo. Y los animales que Hashem crió en la Torah son Los animales. son espirituales también. No, pará un segundo. Están en el mismo lugar. Hay una clase, hay un sitio que se llama Mahon Meir, el sitio más grande de estudio de Torah. Cientos de miles de clases. Entre ellas clases del gran rabino David Challenge y yo. Lo conozco personalmente. Busque el libro, busque la clase sobre quién es la víbora. ¿Cómo? ¿Quién fue la víbora? Y ahí usted va a ver que el gran rabino David Challenge, que lo conozco personalmente, explica, según la Kabbalah, quién es la víbora. Que no cree que la tierra es plana. Que no, aparte que la tierra es redonda. Pará un segundo, quiero explicar. Entonces, el desarrollo no está escrito, no hay ninguna contradicción entre la teoría de evolución, porque es una teoría, no es una realidad. Hay tantos cuestionamientos a la teoría de la revolución de Darwin que esas son abrumadoras. Es decir, hay tantas dudas sobre esa teoría, pero no me importa. El Rav Kook escribe una carta en la cual habla de la teoría de Darwin y dice, demuestra, él no es científico el Rav Kook. Él no se ocupó de la teoría, pero cuando estudió la teoría de Darwin dijo, ¿sabes qué? Es paralela a la idea del Ramjal, que el mundo va adelantando de manera espiritual, entonces también de material, que las especies se van haciendo más fuertes y más inteligentes y más poderosas y más pueden enfrentar desafíos, es una idea darwinista y es una idea también del Ramjal. Él lo dijo de manera espiritual, Ramjal, no de manera física. Ramjal no era científico, era cabalista y pensador, rabino. Entonces dijo, no es una contradicción. No entiendo por qué tengo que buscar la quinta pata al gato y buscar y decir, no, está en contra de la Torah. Como decía el Rav Kook, cuando dicen que hay una discusión entre ciencias y Torah, primero hay que entender de que una maestra del primario en Ruanda, Burundi, no es la delegada de la ciencia, y un rabinico que estudió 5 meses en una yeshiva es el delegado de la Torah. No es la Torah contra la ciencia. Ahí arriba, donde está la cúspide, los grandes científicos se pueden arreglar con los grandes rabinos, lo que saben. En tiempo, en lugar, y cuándo fue creado el mundo, y cuánto tiempo el mundo que existe, y demás, y demás, y demás. Yo te puedo mostrar, hace 1000 años, 1100 años, Rabbeinu Behaye, de Rabbeinu Behaye Rabbeinu Behaye Rishon, el primero, dice de que el mundo, hace una cuenta de cuántas
de cuántos años fue crearon los mundos y cuántos mundos desaparecieron y demás, y llega a una conclusión de que el mundo tiene, agárrense bien, 13.600 millones de años. ¿Cuánto dicen el mundo que dice según los científicos? Toda la creación. 13.700 miles de años luz. ¿Ok? El Big Bang. ¿Cuándo fue? Hace 13.700 millones de años. Quiere decir que Rabbeinu Bajayé, 1000 años antes, sin ningún científico, por solo Kabbalah que recibió de sus antepasados y rabinos demás, llegó casi a la misma conclusión. Y Rabbeinu Bajayé no es un hereje. No es un hereje. El hereje somos nosotros. Mas roubaram os livros dos judeus. Pode ser que esse cientista pegue e fale, tá escrito aqui, eu vou falar que é isso também. No entendí la pregunta. Hay un sabio muy antes do cientista que dijo que... Pero eso no significa de que Rabbeinu Bajayé era científico. No, Rabbeinu Bajayé era un gran rabino. Y él escribió un libro. Pero en ese libro también escribe de que según su cuenta, lo que dicen de que el mundo tiene tantos y tantos miles de años es este mundo que después fue otro mundo y otro mundo. Es otra una cuenta rara, bastante complicada. De Shemitah, que el que no sabe matemática a un nivel más o menos promedial no la va a entender. Pero el que sí sabe que la cuenta es 13.600 millones de años. Increíble, pero sí. Sí es la vida. ¿Ok? Entonces no cada cosa hay que ir a guerra contra el mundo, porque la ciencia y demás. Bueno, entonces dice así. Una persona de ese tipo tiene que ser muy fuerte en repetir y volver y estudiar las halajot prácticas, según las raíces más fáciles y más simples. Y no siempre ubicarse en cada detalle. ¿Ok? Y hay una ayuda divina de que con la repetición y el entendimiento abarcado más amplio, que se llama Bekiut. Hay dos tipos de estudio de Torah, Bekiut y Yun. Bekiut es saber de manera superficial todo. Cuanto más sepas de manera superficial todo, más vas a saber, más vas a tener ayuda divina. ¿Para qué? Para invocar la halajá como debe ser. ¿Ok? Y esa persona puede llegar al final, en su tiempo, cuando ya sea una persona mayor, va a llegar a un nivel en el cual sí pueda llegar a ocuparse de cosas sutiles y cosas que tienen que ver con ideas abstractas, y eso le va a ayudar. Hay una regla que está escrita en el tomo de Shabbat, en la página 63, Ligmar Inish Ve'adar Lisba. Una persona tiene que primero estudiar de manera superficial y después profundizar. ¿Okay? Primero tiene que saber, una persona para saber exactamente qué versículo y tal, profundizar en tal idea, primero leer el Tanaj. Leer el Tanaj y saberlo explicar de manera textual. Después profundizamos. ¿Ok? Después profundizamos. Así en ciencia, así en Torah. Una pregunta de lo que dijo antes, que ¿cómo se mantenían los mundos 13.000 millones? Desaparecieron y volvieron a aparecer. Porque la Torah mantiene los mundos y fue hace 5.000 años, ¿no? No, 5.000 años es desde que el hombre consciente existió. El hombre es como explica Rav Kook. Le preguntaba una vez, ¿cuándo el hombre fue hombre? Se considera hombre, porque hubo hombres antes. Está escrito en todos los libros, en los Midrashim, en todos lados, en el Zohar. ¿Cuándo el hombre se considera Adam? Entonces se explicó, el hombre se considera Adam cuando puede cumplir el versículo que dice, por eso un hombre va a abandonar a su padre y a su madre y se va a pegar a su esposa y van a ser una sola carne. ¿Qué significa? Que van a ser una sola carne en su hijo. El hijo tiene genética del padre y de la madre. ¿Cuándo la humanidad entendió de que el acto sexual que una persona hace tiene como consecuencia el embarazo? Hace más o menos 6.000 años, no antes. Increíble. La gente decía, tiene ganas de tener sexo con su esposa, lo hace. Y qué casualidad, cosa de loco. Después se engorda. Y después sale una cosa. Y vuelve loco, no te deja dormir de noche. ¿Qué tiene que ver con el sexo? Nada. No entendía. El primer testimonio de una persona que entiende de que ese acto provocó ese niño, o niña, o niños, o niñas, o niñes, y toda esta cosa rara que los infelices estos, ¿ok?
Fue hace 6.000 años. La gente no sabía. Tenía relaciones sexuales y tenía familia, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. No entendían de qué eso tiene que ver con él. ¿En serio? No entendían. Los animales sí entendían. El hombre no entendía. Los animales sí entendían. El león mata a las crías cuando él despoja un león de sus hembras. ¿Qué hace? Mata a todas las crías. Por dos razones. Una, quiere que las crías sean de él y no del otro. Y segundo, porque sabe de que cuando las crías esos van a crecer el año, ¿qué van a hacer? Lo matan a él. Porque él mató a su padre. Lo echó a su padre. Entonces lo van a matar. Pero entiende de que tiene que ver con ese acto. Por eso lo hace. Él no entendió. No entendía. La primera cosa es antes de Sumeria, más o menos hace 6.000 años y pico. No se entendía antes. Por eso Adam significa una persona que puede cumplir el asunto de Adam, que es unirse con la esposa y traer un hijo. Y entender que tiene que ver. Él tiene que ver con esa cosa. Él, no la esposa. La esposa, por supuesto, estaba dentro de la panza. Pero él también. No sabía. De no creer, ¿eh? Bueno, ok, acá llegamos. Apague por favor esta porquería. Técnico. El técnico mayor.